La superconductividad en un sistema de grafeno sobrevive a un fuerte campo magnético. Un sistema de material conocido como grafeno de 3 capas retorcidas de ángulo mágico exhibe superconductividad. La observación de que esta superconductividad persiste bajo un fuerte campo magnético podría conducir a avances en la computación cuántica. Las fases cuánticas de la materia conocidas como superconductores transmiten corriente eléctrica con resistencia cero. Microscópicamente, este fenómeno surge del hecho de que es energéticamente favorable que los electrones se unan en estados de dos electrones, denominados pares de Cooper, que se mueven colectiva y cooperativamente sin pérdida de energía. Se dice que un par de Cooper es spin-single cuando sus dos espines de electrones, momentos angulares intrínsecos, apuntan en direcciones opuestas y el par tiene un spin total de 0, mientras que los pares de Cooper de spin triplete tienen un spin total de 1, y los espines de electrones se pueden alinear en la misma dirección. La mayoría de los superconductores conocidos experimentalmente tienen pares de Cooper single de spin, estos incluyen metales, como plomo y niobio, que demuestran superconductividad convencional, escribiendo en Nature, Kao et al. 1 reportan evidencia de superconductividad no convencional asociada con pares de Cooper de triplete de spin. Los superconductores bidimensionales de tripletes de spin han atraído una gran atención porque se predice que muchos de ellos albergarán excitaciones exóticas de energía cero llamadas modos cero de Meillo-Urana. Un ejemplo bien estudiado de tal superconductor es un superconductor de onda Pekiral 2D2. Este sistema rompe la simetría de inversión del tiempo, sus propiedades físicas cambiarían si se invirtiera la dirección del tiempo, y se espera que existan modos cero de Meillo-Urana en los núcleos de los vórtices, y los de flujo magnético, cuando se aplica un campo magnético perpendicular al sistema. Los modos cero de Meillo-Urana son candidatos prometedores para los qubits topológicos, los componentes básicos de un tipo de computación cuántica tolerante a fallas conocida como computación cuántica topológica 3, 4. Por lo tanto, dado que la mayoría de los superconductores de triplete de spin conocidos son 3D, los superconductores de triplete de spin 2D establecidos experimentalmente son muy deseables. En los últimos 4 años, los experimentales han comenzado a investigar sistemas cuasi 2D que consisten en capas de grafeno apiladas pero ligeramente desalineadas, láminas individuales de átomos de carbono dispuestos hexagonalmente, véanse las referencias 5 y 6, por ejemplo. Estos sistemas han ganado rápidamente la atención porque se pueden sintonizar fácilmente de forma experimental y albergan una rica variedad de fases cuánticas correlacionadas. A principios de este año, se informó sobre superconductividad en el grafeno de 3 capas retorcidas 7, 8, que comprende 3 capas de grafeno apiladas en las que las capas superior e inferior se rotan en ángulos de y, respectivamente, en relación con la capa media. Ajustando el valor de la física en el grafeno de 3 capas retorcidas se puede investigar en regímenes que van desde uno en el que los electrones están esencialmente acoplados débilmente entre sí hasta uno en el que están fuertemente acoplados. Kao y Col. Estudió grafeno de 3 capas retorcidas cuando es igual al ángulo mágico de aproximadamente 1,6 grados, el ángulo en el que se espera que el sistema entre en el régimen de acoplamiento fuerte. Observaron superconductividad en ese grafeno de 3 capas retorcidas de ángulo mágico, MATV, y estudiaron las propiedades de giro de esta superconductividad. Específicamente, midieron la resistencia eléctrica de MATV a bajas temperaturas, por debajo de 1 Kelvin, y descubrieron una fase de resistencia cero. Luego aplicaron un campo magnético a MATV en el plano de las capas de grafeno e identificaron la intensidad del campo crítico en el que desaparece la superconductividad observada. Descubrieron que la superconductividad sobrevive hasta una intensidad de campo crítico sorprendentemente alta de casi 10 Tesla, lo que no se espera para los superconductores spin-single. Los campos magnéticos se acoplan al momento angular orbital y al spin de los pares de Cooper en un superconductor. Cuando se aplica un fuerte campo en el plano a un superconductor cuasi 2D, el efecto orbital es insignificante. Sin embargo, por encima de una intensidad de campo llamada límite de Pauli, el efecto de spin tiende a hacer que los pares de Cooper spin-single, que tienen espines de electrones alineados de manera opuesta, se rompan, porque un fenómeno conocido como efecto Seyman hace que los espines apunten en la misma dirección. Dirección, Fig 1. Por el contrario, los pares de Cooper de triplete de spin que tienen espines de electrones alineados en una sola dirección paralela al campo son compatibles con dicho efecto de spin y no están sujetos al límite de Pauli. La intensidad de campo crítico en el plano medida por Kao et al.
En matriz de 2 a 3 veces el límite de Pauli y, por lo tanto, se considera evidencia de superconductividad de triplete D. El calentamiento congela electrones en grafeno bicapa trenzado. Cao y sus colegas también detectaron una segunda fase superconductora que existe con intensidades de campo magnético en el plano incluso más altas que la primera, que persiste por encima de los 10 teslas. Sobre la base del comportamiento de resistencia de Mach cuando la intensidad de campo aumenta en comparación con cuando disminuye, los autores sugieren que las dos fases podrían estar conectadas por un tipo de transición de fase llamada transición de fase de primer orden. Esta superconductividad reentrante recuerda la observada en algunos superconductores tridimensionales de triplete de spin, como el uranio-rodio-germanio 9 y el telururo de uranio 10, y en el superfluido de triplete de spin, líquido de viscosidad 0, helio 311. Esta similitud podría proporcionar pistas sobre la naturaleza de las dos fases superconductoras en Mach. La evidencia reportada por los autores para la superconductividad de triplete de spin quasi 2D en Mach allana el camino para superconductores no convencionales que pueden manipularse experimentalmente. Las intensidades de campo críticas elevadas en el plano se pueden desarrollar típicamente de varias formas distintas a los pares de Cooper de triplete de spin. Pero es poco probable que estas fuentes ocurran en Mach debido al acoplamiento insignificante entre el spin y el momento angular orbital de los electrones en el grafeno. Sin embargo, se necesitan más mediciones para mostrar si la estructura orbital de los pares de Cooper en Mach es consistente con la superconductividad de triplete de spin. Fundamentalmente, ser triplete de spines no implica que la superconductividad observada sea útil para el cálculo cuántico topológico. El trabajo futuro necesita estudiar las propiedades topológicas de la superconductividad. Por ejemplo, los investigadores deben determinar si rompe la simetría de inversión del tiempo, una indicación de una posible superconductividad de onda pequiral. También deberían buscar evidencia directa de estados de energía cero en núcleos de vórtice, lo que señalaría la presencia de modos cero de Mei-Urana. La comprensión obtenida de tales estudios podría ayudar a los físicos a desarrollar plataformas prometedoras para la computación cuántica topológica. Fuente: Nature.